Queridos amigos de Quién y Qué, estamos en un lugar muy especial. Este es el despacho de Patricia Ariza, la ministra de Cultura, quien muy amablemente nos acompaña en esta tarde muy fría de Bogotá y a quien le tengo unas cuantas preguntas que seguramente ustedes también comparten, pero primero que todo, ministra, ¿cómo me le va? Me va muy bien, gracias. Qué bueno saberlo, ministra. Usted es una experta en la dramaturgia, lleva muchísimos años y yo quisiera preguntarle, además de haber llegado al gobierno, ¿usted considera que de pronto la política no es en sí misma un gran acto teatral? Pues hay una dramaturgia en la política, por supuesto que sí. Sí, tiene mucho que ver, porque hay también digamos, los elegidos son representantes, hay una representación. Y en el teatro también representamos lo que pasa, lo que sucede. Solo que en la política buscamos solucionarlo. Dentro del mundo del teatro también, lógicamente, siempre ha habido como una especie de lucha de algo, enviar un mensaje de algo. Hoy, ¿contra qué puede luchar el teatro o cuál sería el rol social del teatro hoy? Pues a mí me parece que, por ejemplo, ser artista es un privilegio porque es ejercer la libertad, pero también es una responsabilidad. Entonces hoy me parece tan importante, pues la gente que habla de lo que quiera, en primer lugar. Nosotros no somos conductistas, pero sí me parece importante pensar en cómo apoyamos la paz, cómo le otorgamos a la paz la dimensión cultural y artística. ¿Qué es la cultura? La cultura tiene tantas definiciones como personas en el mundo, yo creo, pero para mí, yo digo más bien con qué tiene que ver la cultura. La cultura tiene que ver con el modo de ser, de hacer, de pensar y de decidir de los pueblos y de las personas. Amílcar Cabral, un poeta africano, dice que la cultura está hecha en las respuestas que los pueblos son capaces de dar a las crisis. Luego también es un asunto político por excelencia, que no siempre se tiene en la consideración que se debería tener. Se piensa muchas veces que la cultura es un adorno. Y en la Constitución de Colombia, algo en lo que yo participé en una comisión auxiliar, se logró poner que la cultura es fundamento de la nacionalidad. O sea, en eso una sociedad se funda sobre un territorio y sobre unas culturas. Entonces es tan importante como el territorio. Incluso el territorio se puede perder, pero la cultura no. La gente que vive fuera de Colombia no tiene su territorio, pero tiene su cultura que la sostiene. Nunca se deja de ser Colombia. Nunca dejan de ser colombianos. Al contrario, valoran cuando yo estaba afuera, la gente cuando está afuera valora más todo, la comida, la música. Es como una especie como de autoafirmación. Si estoy afuera me vuelvo más colombiano todavía. Son modo de ser. De una identidad fortalecida, ¿no? Claro, claro. Por allá decía Platón en la República, ministra, que los poetas, los dramaturgos, como que deberían quedar a veces un poco excluidos de ese orden estatal porque, digamos que dispersaban un poco a la gente sus ideas. ¿De en qué momento la cultura, las artes, el teatro, la poesía tuvieron una conexión con el Estado y comenzaron a ser parte de él? Pues siempre la han tenido, aun cuando hayan sido como Platón echados, pero siempre la han tenido, precisamente por eso, porque el arte está, así el artista incluso no quiera, está completamente ligado a lo que sucede, a lo que le sucede a él también o a ella. No, claro, los artistas siempre, a través de los artistas uno puede analizar incluso una época entera, una, una, una sociedad, una civilización. Usted, a mí me llama mucho la atención, usted creó una personaje llamada una actriz buscando la salida. Ese fue un recurso que de pronto nació en medio de la pandemia y que me da la impresión es una salida de que A todos, era como una metáfora. Pues primero, yo no me soporto el encierro, casi me enloquezco encerrada. Entonces lo único que me hizo soportarlo fue hacer ese personaje. Entonces con Carlos, mi compañero, él hacía la cámara, hicimos ese personaje donde yo estaba con una máscara y al final cuando no podía salir me quitaba la máscara y mostraba mi rostro, ¿no? En una desolación enorme porque además no sabíamos qué iba a pasar. O sea, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, eso. Y tener las salas de teatro cerradas durante más de un año fue tan doloroso.
tan triste y tan precarizó tanto a los artistas. Yo una vez pedí una comida, por ejemplo, y me llegaron en una bicicleta con una caja, un actor maravilloso, un compañero, yo casi me muero, o sea, no porque el trabajo sea deshonra, sino porque se está desperdiciando un talento enorme. Ajá. Usted siempre ha hecho mucho énfasis en que el patriarcado es como una especie de mal. Incluso creo que alguna vez le escuché que una especie de enfermedad. ¿Cómo el arte y sobre todo el teatro, que es esa área de especialidad suya, sirve para contrarrestar el patriarcado? ¿Y qué es en últimas ese tan sonado patriarcado? No, pues el patriarcado es un sistema de dominación muy poderoso que domina también a los hombres, que domina a toda la sociedad y crea un modelo de comportamiento, un modelo autoritario y que muchas veces se vuelve violento, o sea, entonces, y que no se expresa solamente con la violencia, también a veces de manera sutil, ignorando a las mujeres, ignorando a los homosexuales, ignorando a los pobres, ignorando lo que se considera débil. Entonces eso está cambiando, porque las mujeres se han empoderado mucho y porque estamos en la época de la demolición del patriarcado. ¿Ignorar es una forma de destruir, Claro, si te desprecian, si nadie te nombra y si nadie te quiere, de desaparecer? sí, claro. Por eso mismo de pronto como que se pensó mucho en cambiar el nombre del ministerio a algo un poco más plural, podría decir. Sí, claro. Claro, más plural, porque los saberes, por ejemplo, nos permiten incluir los sectores populares, la población afro, los indígenas, saberes, los artesanos, los campesinos también, las campesinas también. Entonces y además las culturas, no somos una sola cultura, por fortuna muestra la diversidad, el nombre muestra la diversidad cultural e incluye las artes, que muchas veces a nombre de muchas políticas culturales, las artes van quedando como relegadas. Entonces, nanay. Bien. Antes de pronto seguir un poco en el tema del ministerio, hay un aspecto que a mí siempre me llamó mucho la atención y fue la manera en que usted entendió el rap, el hip hop, la música urbana en las barriadas populares y las llevó al teatro. Y hay un montón de historias que también he escuchado sobre usted, pero lo primero que le quiero preguntar es, ¿usted qué le debe al rap? Todo, mucho le debo. No solo al rap, claro, pero al rap le debo mucho porque me permitió entrar en un universo de los jóvenes. Empecé con los raperos de Las Cruces, que yo los invité para que fueran profesores de los habitantes de la calle. Yo hice un trabajo con habitantes de la calle durante 4 años y también entendí tanto la sociedad, entendí tanto la ciudad, cómo la conocen, cómo la describen, cómo la viven. Y entonces los raperos de Gotas de Rap fueron maestros de los habitantes, porque a ellos les encantaba el rap. Y con los raperos monté una obra que se llamó la ópera rap. Viajamos por medio mundo, fantástica. Y además escuchar las canciones, o sea, es una puerta que se me abrió de conocimiento y de sensibilidad. Y me encanta el rap, me gusta de verdad. Y actualmente de pronto tiene algún artista como que le llame la atención. No soy muy ilustrada del rap, la verdad, pero me gusta. Pero soy amiga de ellos. Hace poquito, además aquí han venido al despacho, apoyamos una juntanza de raperos y de raperas. Ahora hay muchas raperas, muchas mujeres. Y bueno, y me encontré con los de Gotas otra vez, porque eso hace muchos años. Y entonces ellos quieren sacar un CD y vamos a apoyarlos, vamos a apoyar a los raperos. O sea, lo que yo estoy haciendo en este ministerio es equilibrar las cargas, ¿no? Que la gente que nunca ha tenido la oportunidad de acceder a convocatorias pueda hacerlo. ¿Cuáles fueron esos orígenes musicales suyos? ¿En dónde se enamoró usted de la música? Pues mi papá, como buen santanderiano, tocaba bandola y tocaba tiple. Y yo era fascinada, pero lástima, no soy música. Soy una música frustrada. Pero me gusta, pues muchas veces he tenido que cantar en el teatro y tocar instrumentos, aprender durante días enteras, hacer unas notas, pero me cuesta trabajo. Soy sobre todo teatrera y poeta. Vea, hablando de poetas,
los poetas tienden a ser muy perseguidos. Ya no habíamos hablado con Platón. Usted es sobreviviente a esa gran masacre que hubo de la UP. Sobrevivió a ese genocidio tan grande que fue sistemático durante mucho tiempo. Y quisiera preguntarle de pronto por esa figura del poeta maldito que sigue estereotipada. ¿Un poeta es maldito por el solo hecho de ser poeta? Muchas veces sí, muchas veces sí. En este país está lleno de ejemplos también de artistas. En esa época también hubo muchos artistas que se tuvieron que exiliar, hubo artistas que fueron asesinados también y que lo que hacían era trabajo cultural. Pues muy rebeldes, el arte siempre también es rebelde, es transgresor. O sea, porque tratar de mantener el statu quo, pues eso es más bien un ritual, pero no es arte. Tengo entendido, ministra, que cuando el presidente Petro la llamó a decirle que usted era la designada para ocupar esta cartera, para ocupar pues el rubro del Ministerio de la Cultura, estaba usted reunida con compañeros del pacto, ¿no? Estaba discutiendo. Nos reuníamos todo el tiempo y conversábamos y de todo. De todo. Estábamos además preparando las propuestas culturales para el nuevo gobierno. Yo no tenía ni idea que iba a ser ministra, no era algo que lo esperara, ni lo aspiraba, ni lo esperaba. Pero sí esperaba que Petro llegara a la presidencia. Total, total. O sea, yo sí estuve en la campaña muy firme. ¿Qué fue lo que más le gustó de Petro? ¿Desde cuándo de pronto identificó que ese personaje político que se volvió un fenómeno político podía llegar a ser presidente? Él es un filósofo en la política. Es un hombre premonitorio. Se está convirtiendo en este momento además en un líder mundial impresionante. Yo tuve que ir ahora, hace poco, a un encuentro de ministros en México y mucha gente de muchos países me felicitaba por los discursos del presidente. Lo sigo admirando y queriendo y pues ojalá le vaya y nos vaya bien en todo. Uno de sus puntos más importantes ha sido conservar lo bueno e implementar lo que falta en el Ministerio de la Cultura. Cuando llegó a este ministerio, ¿qué vio de bueno y qué falencias identificó? Vi muchas cosas buenas, de verdad. Yo no tengo complejo adámico, no creo que el Ministerio de Cultura empiece conmigo. Y también yo, desde afuera, siempre estuve con el movimiento cultural y muchas cosas de las que están en el ministerio son producto también de las conquistas de las luchas populares. Uno no puede decir que una institución es lo que las personas de la institución han hecho. Por ejemplo, en el trabajo, nosotros no tenemos 8 horas de trabajo porque es una lucha de los trabajadores y eso ahora lo hacen respetar las instituciones. Entonces, lo que hay aquí no se le debe solamente a los ministros, se le debe a la gente. Y entonces, de los que hemos estado allá afuera peleando duro. Entonces, hay muchas cosas buenas y muchas cosas buenas que han hecho también los ministros y las ministras. Aquí hay un acumulado. Pero también hay cosas que no son tan buenas. Y hay cosas nuevas que estamos haciendo. O sea, yo me afirmo mucho en lo nuevo que estamos haciendo. No me puedo dedicar, porque también he descubierto cosas excelentes que no conocía. Inclusive hice una cena con los exministros para reconocerles su trabajo. O sea, no fue muy chévere. Estuvo además el presidente Samper, entonces fue algo muy chistoso. Porque me preguntaron que yo cómo me sentía antes, que estaba del otro lado, ahora en este lado. Entonces yo les contesté que yo no estaba en otro lado, que estaba en el mismo lado, estaba en otro lugar, pero yo estoy del mismo lado, aquí defendiendo a los teatreros y la gente y las regiones y todo. No es tan fácil tampoco porque, pues de todas maneras, la institucionalidad también tiene un acumulado de dificultades. Eso lo estamos mejorando, o sea, todos los trámites, digamos. Un poco burocrático, un poco kafkiano. Sí, claro, hay que simplificar los trámites porque eso es tenaz. Sobre todo, o sea, el Estado tiene que controlar los dineros, eso es clarísimo, pero también tiene que facilitar los trámites para que la gente de las regiones, de los municipios más apartados, que los jóvenes puedan participar. Que eso no se vuelva una cosa como de que se necesita hacer un curso prácticamente para poder llenar una convocatoria. Todavía es un poco así, pero lo estamos cambiando. Esas cosas
tampoco son tan sencillas porque son dineros públicos que son sagrados. Claramente. Cuando usted habla estar del mismo lado, de pronto incluye un poco esa escuela que le dejó el nadaísmo, que fue un movimiento en el que usted alcanzó a militar y conoció seguramente, Milito todavía. milita todavía en el nadaísmo. ¿Qué le dejó el nadaísmo y cómo lo milita uno en pleno siglo XXI? La capacidad de transgresión, movimiento de poetas transgresores. Ahora precisamente va a haber un encuentro en febrero en Santa Elena, Antioquia, en Medellín, va a haber un encuentro nadaísta. Ahí está. Y J. Mario Arbeláez hace un tiempito había salido y es que se había muerto. Ay, casi me muero yo también. Casi al leer esa noticia y me iba dando como un ataque. Pero mire que muy de bueno es y tener uno la oportunidad de ver que supuestamente se muere y ver la reacción de nosotros. Eso es un lujo que muy pocos se pueden dar. Sí, claro. Lloramos varios. Un poco profético. Dentro del nadaísmo se tenía mucho en cuenta todo lo que escribió el maestro Fernando González Ochoa, ¿no? El maestro de otra parte, que por otra parte el hombre tenía como ese complejo de Benjamin Button, que su primer escrito como de 21 años era Escritos de un viejo. Nunca se sintió así identificada como siendo muy joven, ahora mayor, y ahora que está en el ministerio más cerca de los jóvenes. Sí, claro. Al revés, ha sido al revés. Cuando chiquita andaba con gente muy grande, siempre, ¿no? Y sí, yo conocí al maestro Fernando González, estuve allá en su casa. Gonzalo Arango me llevó y estuve hablando con él. Y me acuerdo mucho que él duró mucho tiempo hablando de que Sartre en el fondo debía creer en Dios porque a toda hora se la pasaba diciendo que era ateo. Entonces que él no, que si no creyera, no, eso no se nombra, o sea, porque no es importante. Entonces discutió mucho con Gonzalo, que en el fondo, pues no era creyente, pero era muy místico, paradójicamente. Y ministra, ¿será que de pronto desde el ministerio se puede impulsar que cada vez más de verdad, pero de verdad los jóvenes se interesen en el arte, en el teatro, o per se cree que ya están interesados, pero lo que hay que darles es oportunidades? Sí, claro. El estallido social de los jóvenes fue un grito, fue un reclamo por ocupar un lugar en el relato de nación. Aquí estamos haciendo un esfuerzo y el gobierno del presidente Petro, vamos a trabajar con los jóvenes a lo bien, mejor dicho. Vamos a empezar aquí haciendo un proyecto muy grande, desde aquí los convocamos para hacer teatro, música, canciones, rap. Me parece que ellos tienen mucho que decir. Esa vez lo dijeron de manera transgresora, pero ahora también lo pueden decir a través del arte, que también es transgresor. Entonces, eso queremos, sobre todo, para mí yo sueño, el presidente Petro dice que necesitamos una sociedad del conocimiento, yo le agregaría una sociedad del conocimiento y también una sociedad de creadores y creadoras. Si somos creadores en el arte, podemos ser creadores de nuestro propio destino y creadoras también. ¿Las corridas de toros sí son arte? No, ¿Y ha tenido alguna discusión? yo iba a ser torera cuando estaba chiquita. ¿Iba a ser torera? Claro, porque eso era había como un fanatismo. Ahora me da mucha risa eso, pero A mí me disfrazaron de torero cuando era niño también. también Sí. aquí también hay una cultura que yo he visto van a caballo y hay un gallo vivo y le tuerces en el cuello y eso chorrea sangre. No me acuerdo cómo es que se llama eso en los llanos. Entonces hay muchos deportes que tienen que ver con la sangre, con el tánatos. Eso hay que acabarlo. O sea, que la gente sienta placer por el dolor. Además me he vuelto animalista. Tengo 2 gaticos, entonces también pienso el mundo desde ahí. Claro. Hablábamos una vez con la senadora Andrea Padilla, me decía diferenciar entre animales humanos y animales no humanos. Y finalmente, ministra, no quisiera de pronto dejar de preguntarle, se está haciendo un esfuerzo muy grande por la legalización, por ejemplo, de la marihuana. El presidente Petro está haciendo unos mensajes muy grandes a nivel mundial sobre el fracaso de la guerra contra las drogas. ¿Cómo identificar una cultura de las drogas? Y si, por ejemplo, uno podría hablar de una cultura canábica que no necesariamente es esa narcocultura. Pues claro que no. Yo también estoy por la legalización. En Estados Unidos estuve en Nueva York hace como un mes antes de que fuera nombrada ministra y en
muchas esquinas hay ahora unos carros verdes donde venden marihuana y unas señoras muy elegantes y unos señores llegan a... Es que eso hay que distinguir. Una cosa es el narcotráfico, que hace mucho daño y que por supuesto hay que combatirlo, pero no la manera como lo van a combatir. Yo comparto plenamente lo que dice el presidente. La guerra de las drogas ha sido un fracaso y ha producido miles de muertos. Entonces hay que tratarla de otra manera. Y por último, ministra, ¿qué le dice al presidente Petro ahora que ya va un poco más de 6 meses de mandato y que tiene un año con un montón de retos hacia adelante? Que lo está haciendo muy bien, que lo admiro y que se está convirtiendo en un líder mundial y que chévere, que ojalá, si le va bien a él y si nos va bien a los ministros, también le va bien al país. Pues ministra, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos de Quién y Qué, recuerden que este es el placer de saber, ver y oír más hoy con Patricia Ariza.